Saludos y bendiciones a toda nuestra comunidad digital, a nuestra iglesia digital, a todas las personas que Dios trae a esta conexión en vivo para recibir lo que en esta noche hemos denominado una formación espiritual para líderes y servidores. Estamos hablando de formar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Dios ha puesto en mi corazón, y creo que es mi mayor carga en el ministerio que Dios me ha entregado, y la responsabilidad, la asignación que siento del cielo. Y es la necesidad de traer una mentoría a mucho líder, hombre, mujer, que quiere crecer en el carácter espiritual en Cristo Jesús. Y se necesitan mentores que tengan una vida de formación, que hayan sido tratados por el cielo, para poder impartir este espíritu de las vivencias que hemos tenido en esta carrera de hacer la voluntad de Dios y de servirle. Mi deseo es poder ayudar a tantos hombres y mujeres que sienten el llamado de Dios, el deseo de ser útiles en el servicio a Dios y ayudar a la gente a tener una vida espiritual saludable y fortalecida. Y creo que necesitamos hablar de las virtudes, los fundamentos, los principios, los valores más profundos que Dios requiere de cada persona para que pueda ser un siervo fiel en la obra de Dios. Quiero tocar un tema y vamos rápido y profundo en esta formación y en esta enseñanza. El título de mi enseñanza en el día de hoy: la fidelidad es la llave de la promoción. La fidelidad es la llave de la promoción. Y comienzo leyendo en el Salmo 101, verso 6. Salmo 101, verso 6, dice la palabra de Dios: mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo, dice Dios. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. Salmo 101, verso 6. Es interesante que una de las virtudes que Dios busca más en el corazón de un hombre, una mujer llamados a servirle, es la fidelidad. La fidelidad es una virtud del corazón. No es una habilidad humana, no es una capacidad mental. Es una virtud del corazón. Y en este verso vemos cómo Dios anda buscando y mirando y escogiendo gente para que le sirva, pero dice que sus ojos se inclinan hacia los fieles de la tierra. Y Dios promete que estará con ellos. Parece que Dios quiere cercanía y quiere gente cuya virtud de la fidelidad le garantice a Dios que estas personas andarán por el camino de la perfección. Pudiera yo decir entonces que la fidelidad te acerca al camino de la perfección para andar con Dios y cumplir el llamado de servirle. Dios llama fieles. Eso es algo que tenemos que escribir en el corazón y tenemos que ser profundos en esta revelación, porque la fidelidad no solamente es para tu llamado al servicio. La fidelidad te mantiene vigente en tu llamado, en tu servicio a Dios, en la obra que haces para Dios. Esa fidelidad te mantiene vigente, cerca de Dios y andando en el camino de la perfección. Pareciera que la fidelidad nos guarda de desviarnos por caminos equivocados que finalmente nos llevarán a alejarnos del servicio que Dios nos ha asignado. Yo quiero hablar algunos conceptos que encontré acerca de la fidelidad. Y nota tú bien esto que te voy a enseñar. Escucha esto. Fidelidad, una virtud del corazón.
Personas creíbles y confiables. Creíbles y confiables. Agradecidos, honestos, respetuosos e íntegros. Voy a repetir eso. Mire todas las virtudes que se desencadenan de la fidelidad. Creíbles, confiables, agradecidos, honestos, respetuosos, íntegros. Y aquí hay algo muy bello con respecto a la fidelidad, que mantienen su conexión con la fuente. Gloria a Dios, qué hermoso concepto. Voy a repetir eso. La fidelidad establece una persona, una virtud del corazón de alguien que determina mantenerse conectado con la fuente de donde está recibiendo su bendición. Por eso Dios ama a los fieles, porque se mantienen conectados a Él. Hay una conexión con Dios permanente, una conexión de confianza, de agradecimiento, de integridad, de honestidad. Voy a leerle otro concepto de fidelidad. Son gente que permanecen sirviendo hasta el fin. El fiel no abandona la carrera. El fiel no se queda a mitad de camino. El fiel no renuncia y da la espalda a lo que Dios le ha asignado, sino que permanece sirviendo hasta el fin. Son gente que llegan hasta el fin de su carrera, hasta el fin de su servicio. No abandonan la carrera y son constantes con sus deberes y responsabilidades. Voy a repetir eso. Tienen un espíritu de constancia en sus deberes y responsabilidades asignadas. Cuando Dios les asigna una responsabilidad, sea grande o sea pequeña, el fiel permanece constante ejerciendo sus deberes y ejerciendo las responsabilidades que Dios le ha entregado. Cumple los compromisos morales adquiridos. Voy a repetir eso acerca de la fidelidad. El fiel cumple los compromisos morales adquiridos. Es una persona moralmente responsable. Moralmente cumple, asumió un compromiso moral y en el propio valor de la fidelidad decide cumplirlos. Y por último, no falla a la palabra dada. Son personas fieles a la palabra que dan. Su sí es sí y su no es no. Tienen palabra firme y la cumplen por encima de cualquier obstáculo, cualquier adversidad o consecuencia. El fiel a Dios es fiel a la palabra que empeña. Cuando da una palabra, la cumple. Todos estos conceptos nos narran a nosotros la virtud de la fidelidad. Ahora, la Biblia está llena, oiga bien esto, la Biblia está llena de eventos que han promocionado a gente sencilla, pero con corazones fieles. Voy a repetir esto porque esto es muy importante. Usted ve por toda la palabra de Dios que Dios promociona más al fiel que al habilidoso. Que Dios promociona más al fiel, al de un corazón íntegro, al de un corazón honesto, creíble, confiable, agradecido, respetuoso, que se mantiene en conexión con la fuente, que aprecia y valora la fuente de donde ha recibido su bendición. Entonces Dios promociona, acompaña y le delega responsabilidad conforme al corazón fiel que ha hallado en esa persona. Y nosotros podemos ver que ninguno de nosotros, cuando fuimos llamados a la obra del ministerio, teníamos todas las cualidades, pero Dios observa el potencial de un corazón confiable
indicando esto que Dios no asigna tanto responsabilidades, repito, al habilidoso, al de los dones o los talentos, sino a quien Dios lo ve con un corazón que le puede confiar lo más valioso que Dios tiene, que es su iglesia, su obra, su reino, las vidas de personas para ser administradas, guiadas, dirigidas, liderizadas por gente confiable. De modo que lo que importa en nuestra carrera de servicio a Dios es seguir manteniéndonos confiables, confiables para Dios. En Hebreos capítulo 3, verso 1 y 2 habla de Jesús. Oiga esto que le voy a enseñar. Hebreos capítulo 3, verso 1 y 2 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Hoy le estamos hablando a gente que tiene un deseo de servir a Dios, o que tiene alguna responsabilidad, o quiere prepararse en su carácter para ser útil en la obra de Dios. Dios le llama a esta gente participantes del llamamiento celestial. Considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. O sea, lo pone como ejemplo. Observémoslo a él. Y dice: el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Está hablando de Jesús, que decidió ser fiel al que le constituyó en el llamamiento celestial. Si algo nosotros vemos en Jesús en la tierra, es su responsabilidad y preocupación por agradar al que lo envió, por agradar a su Padre Celestial. Jesús quería ser fiel a la forma y la manera en que el Padre había decidido que se cumpliese el propósito en la vida de Jesús. En una ocasión, mi pastor me enseñó algo que quiero transmitírtelo a ti, que hay mucha gente que quiere servir a Dios, pero quiere servirlo a su manera. Y mi pastor me enseñaba y me decía: Giovanni, cuando Dios consigue un corazón que se rinde a servir a Dios, pero a la manera de Dios. En el momento que tú abrazas que el Dios que te llamó y te puso a servirlo, tiene sus formas para hacerlo, y no es a nuestra manera, ni con nuestros planes, ni a nuestra forma. Fidelidad es ser fiel a la forma y la manera en que Dios quiere usarte. No es como a ti te parece, no es como tú quieres. Yo me imagino cuántas ideas pasaron por la mente de Jesús. Una mente tan creativa. Jesús pudo haber dicho: Señor, pero yo puedo servirte, yo tengo muchas ideas. Pero Jesús no se preocupaba tanto de sus ideas personales. Él trataba de captar siempre el plan de Dios. Por eso él decía: yo he venido a hacer tu voluntad conforme está escrito en la palabra, no mi voluntad, no como yo pienso que va a salir bien. Hay que ser fiel al que nos constituyó y de la manera que Él quiere que se hagan las cosas. El problema es que muchas veces empezamos a competir contra la fidelidad con nuestra habilidad y llegamos a pensar que yo tengo una mejor idea que Dios y queremos ayudar a Dios en el plan. Usted imagínese que Jesús le hubiese dicho al Padre: Padre, no creo que la idea de la cruz sea la mejor idea. Yo pienso que podemos redimir la humanidad de otra forma. ¿Por qué un sacrificio? ¿Por qué una vergüenza? ¿Por qué una muerte? ¿Por qué esta rendición? ¿Por qué esta vergüenza? ¿Por qué esta humillación? Imagínese que de alguna manera Jesús empezase a pensar en una forma más fácil y más efectiva de hacerla. Y es lo que nos está pasando hoy en día, que la gente no quiere atravesar el camino de la fidelidad a la forma de Dios, sino que queremos buscar la forma más rápida y más fácil de lograr las cosas, sin saber
que lo importante de hacer la voluntad de Dios no solo es la obra, sino en la persona que tú te conviertes, en una persona confiable, honesta, en una persona dependiente de Dios, en una persona íntegra. Y ahí es donde está el poder de un hombre o una mujer que sirve a Dios con efectividad. Escuche bien esto. ¿Sabe cuál es el peligro de querer hacerlo a nuestra manera? Siempre he considerado que la mayor tentación que tiene un hijo de Dios y alguien que quiera ser útil en las manos de Dios es hacer las cosas, caer en la tentación de hacer las cosas en su propia voluntad. La mayor tentación que usted va a conseguir en su llamado, la mayor tentación que usted va a conseguir en su carrera de servicio a Dios y de serle fiel a Dios, fiel a la gente que está a tu alrededor, fiel a las autoridades espirituales que pones sobre ti, pero también a tus seguidores que están apoyándote, a la gente más cercana, tu cónyuge, tu esposa, tu esposo, tus hijos, las personas leales que Dios ha puesto a tu alrededor. La mayor tentación será hacer las cosas en nuestra propia voluntad. En otras palabras, traicionar el plan de Dios y seguir tu propio camino. Y ahí es donde nos forma Dios. Por eso la fidelidad es tan importante, porque escuche esto, la fidelidad no solo se proclama, la fidelidad se prueba con hechos tangibles. Cuando nosotros somos formados por Dios en la fidelidad te la van a probar. Te la van a probar para en realidad conocer si te vas a mantener conectado a la fuente en los tiempos difíciles, cuando no entiendes lo que está pasando, cuando no entiendes el plan, cómo está sucediendo. Ahí se te va a probar si en realidad te vas a mantener conectado a la fuente. ¿Qué le pasó a los discípulos? Ellos no habían establecido bien su carácter de conexión con Dios, o con Jesús en este caso, en fidelidad absoluta. Cuando Jesús va a la cruz y ellos quedan turbados, ellos quedan confundidos por el plan de Dios, se desconectan del plan, se desconectan del propósito, inclusive se desconectaron del servicio y regresaron a sus labores y lamentablemente en medio de la prueba terminan traicionando a Jesús, negándolo, traicionándolo y abandonándolo. Porque cuando viene la prueba, el fiel se mantiene conectado, el infiel se desconecta, porque es una conexión de intereses, no una conexión de integridad y del corazón. Y ahí es donde nosotros, porque vas a ser probado en todo el trayecto de tu vida y de tu servicio a Dios, vas a ser probado a traicionar. Vas a ser probado, vas a tener la tentación a abandonar, sobre todo cuando las cosas se ponen difíciles, sobre todo cuando no entiendes lo que está pasando, vas a ser tentado a renunciar, a esconderte, a hacerlo a tu manera. Los discípulos de Jesús tuvieron que pasar la formación de la fidelidad atravesando una enseñanza muy dolorosa. En Proverbios capítulo 26 y 7, en Proverbios capítulo 20, versos 6 y 7, te voy a leer de la Biblia de las Américas, dice: muchos hombres proclaman su propia lealtad, pero un hombre digno de confianza, ¿quién lo hallará? El justo anda en su integridad. Cuán dichosos son sus hijos después de él. Vamos a extraer de estos versos principios de la fidelidad para la promoción. Aquí dice que muchos hombres proclaman que son fieles, lo dicen de palabras para afuera, pero en la práctica, la confianza es el fundamento de la fidelidad, ser confiable.
Pedro, la noche antes de negar a Jesús, le prometió, le juró que él inclusive iría preso y aún moriría por causa de Jesús. Jesús, conociendo que su corazón todavía era engañoso y no confiable. ¿Qué es un corazón engañoso? Que habla de manera pretenciosa: yo voy a hacer esto, tú sabes que cuentas conmigo hasta las últimas consecuencias, yo voy a estar contigo, yo no te voy a abandonar, Jesús. Y la voz de boca para afuera suena muy bien y se proclama la lealtad. Pero cuando Pedro fue probado, su corazón no fue hallado confiable. Él mismo se sorprende de su propia reacción ante la presión y termina negando a Jesús. Y aquí la Biblia dice: ¿quién hallará un hombre confiable? Indicando que la virtud de la fidelidad no se halla muy fácilmente. Tiene que trabajarse, tiene que formarse, tienes que esforzarte el ser confiable en el corazón. Ahora, cuando Dios halla a esa persona fiel, cuando Dios se encuentra a esa persona fiel, Dios lo atrae hacia sí, lo trae rápido, lo trae a trabajar con él, lo trae a delegarle primero pequeñas responsabilidades para que vaya siendo fiel y leal en lo poco hasta llegar a ser fiel en lo mucho. Y luego dice que el justo, el que tiene un corazón fiel, es un hombre justo. Y me gusta que dice la palabra que el justo anda en integridad. Él mismo busca, y aquí hay un punto importantísimo de la fidelidad: nadie tiene que exigirte, nadie tiene que controlarte o manipularte, obligarte o amenazarte para que usted sea íntegro y haga las cosas bien que Dios le llamó a hacer. Un fiel tiene la iniciativa por su propia integridad de hacer las cosas bien. Escuche, lo vean o no lo vean, porque no lo hace por el reconocimiento de los demás, lo hace por su propio valor de integridad en su corazón. Por eso es que un fiel, usted lo puede dejar en el lugar sin supervisión y lo va a hacer bien. Y cuando venga el Señor que le delegó la obra, ¿sabe qué va a hacer el hombre fiel? Le va a entregar cuentas claras, porque un hombre fiel siempre sabe que lo que tiene le fue asignado en responsabilidad. No es propio, está administrando lo que Dios Padre le ha entregado. Y un hombre fiel siempre está presto a entregar cuentas. Gloria a Dios por esto. Yo quiero que usted, si tiene una libreta, usted tiene que anotar estos principios. Esto usted no lo va a oír en todo lugar. Esto es algo que usted va a crecer, lo va a recibir y va a madurar en estos principios de enseñanzas de formación. Escuche bien esto. El fiel de corazón siempre prepara las cuentas de su administración. Sabe que tiene que rendir cuentas a quien le delegó la responsabilidad. Qué hermoso es tener gente que siempre te van a decir y a entregar cuentas de cómo se administraron las responsabilidades, los dones, los talentos, la gente, la administración que le han entregado. Ahora, aquí hay una promesa de recompensa al fiel en este verso de la Biblia en Proverbios. ¿Sabe qué dice? Cuán dichosos son los hijos después de él. Parece ser que una persona fiel se reproduce en hijos fieles. Voy a repetir ese principio. Un líder fiel tiene la capacidad de reproducirse en gente fiel, porque tiene una semilla de un género y de una especie, un corazón de fidelidad.
La gente que está bajo un liderazgo de una persona fiel tiende a captar el corazón de fidelidad, y esa virtud es una herencia de los hijos que están conectados con un padre, una madre fiel, con un servidor fiel. Por eso, por eso la Biblia dice, dichosos la descendencia después de él, porque traen esa herencia, traen ese legado. Por eso es muy importante cuando, cuando vamos a servir a Dios, Dios mira si tú has sido fiel a las autoridades que has tenido en tu vida, en el transcurso de tu vida en cualquier área. Si has ejercido fidelidad a tus padres naturales, si has ejercido fidelidad a mentores en algún área de tu vida, eso es una buena medida de saber si eres una persona confiable, porque Dios es la máxima autoridad de nuestras vidas. Y si no podemos ser fieles a personas cercanas que vemos, que nos corrigen, que nos enseñan, ¿cómo seremos fiel a nuestro Dios que no lo vemos con los ojos naturales? Voy a llevarles a otro principio. Primera de Corintios capítulo 4. Primera de Corintios capítulo 4 versos 1 y 2. Estamos en la clase de formación ministerial para líderes, servidores, para hijos de Dios que quieren crecer en el conocimiento de Dios. La fidelidad es la llave de la promoción. Esa es mi enseñanza en el día de hoy. Primera de Corintios capítulo 4, verso 1 y 2. Que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Imagínate la responsabilidad que tenemos. ¿Sabía usted que antes el administrador de la gloria de Dios y de misterios de Dios en el cielo era un querubín llamado Luzbel? Él administraba los secretos de Dios, los principios de la gloria. Y lamentablemente la historia de este ángel, de este querubín, fue que terminó dividiendo su corazón de la fidelidad y la lealtad a Dios. Y no supo administrar los misterios de Dios y se quiso apropiar de ellos. Perdió el espíritu de servicio y quiso ser señor de lo que no era de él. Voy a repetir esto está demasiado bueno, demasiado bueno. El problema de Satanás es que creyó que era propio de él lo que le habían dado en administración. En otras palabras, se lo confiaron los misterios de Dios para ser un administrador. Pero él se quiso hacer dueño y se rebeló contra aquel que se lo dio. Perdió el corazón de siervo y empezó a levantarse con un espíritu de querer ser dueño. No solamente esto, sino que trató de sacar al dueño de la obra para él enseñorearse de la obra de Dios. Verso 2 dice, ahora bien, lo que se requiere además de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. En otras palabras, nos van a venir a hacer una evaluación, tanto de las prácticas que tenemos en nuestro servicio a Dios, como también del tipo del corazón con que lo hacemos. Por eso hay que estar conectado con la fuente, para siempre, siempre ser personas agradecidas y reconociendo de quién viene lo que tengo y quién me lo ha dado. Hay algo que tiene el fiel, es agradecido. Toda persona que camina bajo el principio de la virtud, de la fidelidad,
es una persona que agradece a Dios por todo lo que le ha dado en administración, pero no solo a Dios. Agradece a cada persona que ha sumado en la carrera de su vida, que le ha ayudado a ser mejor en algún momento de su vida. No hay peor traición sino del malagradecido, que lo ayudaron, que lo amaron, que lo tomaron en cuenta cuando nadie lo veía, que le dieron una oportunidad que quizás él nunca tendría si no es porque Dios mueve a otra persona para ayudarlo a llegar donde ha llegado, que le dio la mano en el momento difícil. Pero el malagradecido nunca ve todo lo bueno que hacen por él, siempre ve el defecto de lo que no hicieron. Nunca mide en una balanza todo lo bueno en que le ayudaron, le formaron, le amaron. No, olvida los favores recibidos, olvida el apoyo, olvida de dónde viene, quién le dio la mano para llegar a donde está. Y solo recuerda algún tipo de herida, de incomodidad, de momento difícil, y se levanta en ser un malagradecido. Y el malagradecido se trata de tomar lo que es del Señor. No quiere lograr por sus propias fuerzas y por su propio mérito y su propio trabajo lograr las bendiciones, sino que quiere tomar las que tiene otro, porque el malagradecido siente que las merece. En cambio, el fiel siempre le dará las gracias a Dios porque reconoce que lo que tiene es por gracia. La Biblia dice que no es una virtud que se puede tener o no tener. Dice, se requiere que sea hallado fiel. Es un requerimiento del cielo para confiarte. ¿Qué te va a confiar Dios? Aquí hay algo muy importante. Los misterios de Dios y el servicio en la obra de Dios. No a cualquiera Dios le revela sus secretos. Hay niveles de responsabilidad que Dios delega. Y ahí es donde nosotros vemos personas que decimos, tal vez no son las personas más virtuosas en talentos, en oratoria, en algunas virtudes en naturales, pero delante de Dios tienen un corazón que la grandeza no los va a dañar, porque van a rendir a Dios el honor y la honra de todos sus logros. Sabe que el fiel, la grandeza, no lo daña. Por eso Dios puede promocionarlo. Puede promocionarlo a que administre secretos y misterios que no se los revela a otro. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mire, cuando a usted se le revela un misterio, un secreto de Dios, se lo revela por ser confiable. Cuando a usted se le revela ese principio, usted va a lograr la grandeza que otro con todo su trabajo no logra. Los fieles son promocionados a la grandeza y la grandeza no les hace daño. Voy a leerles segunda de Timoteo capítulo 2, verso 2 al 4. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 2 al 4. Dice la palabra de Dios. Le leo en la versión Biblia de las Américas. El apóstol Pablo enseñándole a su discípulo Timoteo, un joven, lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, eso encárgale también a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. El soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado.
Mire la formación de un apóstol, de un padre espiritual, a su discípulo, su líder seguidor. Le está diciendo, tuviste la fidelidad en mí, tuviste mi comportamiento delante de muchos testigos. Mi vida ha sido, le dice el apóstol Pablo, mi vida ha sido una Biblia abierta de testimonio a la gente. Y yo te pido que lo que tú has visto en mí, ahora que tú has captado también para ti como ejemplo, tú lo encargues a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Yo puedo ver aquí un principio de la fidelidad, que es la reproducción de nuevos líderes enseñados por gente fiel, indicando, aquí le estaba diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, ¿quiénes son los que están listos para enseñar? Aquí no se trata solamente del que sabe mucho de la palabra de Dios o del que sabe mucho de Biblia. Aquí está hablando de gente que viven y practican la fidelidad. Son los idóneos para enseñar a la próxima generación. Voy a repetir eso, porque esto es un regalo de Dios. La gente fiel, Dios les da la capacidad de enseñar y formar a la próxima generación. Una de las responsabilidades más hermosas en la carrera de servicio a Dios que Dios nos pueda delegar. Oiga bien esto, líder, por favor, óigalo, escúchelo, pastor, escúchelo. Una de las responsabilidades más altas, más hermosas que Dios nos puede confiar en este llamado que tenemos es ser formadores de la próxima generación. El hombre fiel, la mujer fiel, el corazón fiel, siempre tiene una inclinación: levantar con el carácter correcto a la próxima generación. Por eso usted ve un Pablo, un Jesús, que lo seguían multitudes, pero él no se dejaba vislumbrar del brillo de las multitudes. Hay gente que lo que persigue es multitudes y se ha olvidado del discípulo y de la próxima generación. ¿Sabe qué hizo Jesús? Sus momentos más importantes los dedicaba a enseñar a esa generación de hombres fieles, porque en levantarle a Dios la próxima generación está la continuidad de un avivamiento y de la iglesia de Jesucristo. ¿De qué sirve que tú hagas una gran obra y no dejes un legado de gente con tu corazón? ¿De qué sirve que hagas una gran obra pero se termine contigo? Que te vayas, que te alejes del servicio y no haya quien pueda continuar la labor. Pero el hombre fiel sabe que no trabaja para su propia gloria. Por eso deja a una próxima generación que continúen la obra que él hizo y les dejan una plataforma para que ellos logren cosas mayores. Hay algo importante de la fidelidad. La fidelidad comienza hacia Dios, se extiende hacia tus autoridades espirituales y tu liderazgo, hacia tus padres, pero la fidelidad termina hacia tus seguidores. O sea, la fidelidad no solamente se pide que la gente sea fiel hacia ti, la fidelidad se extiende hacia la gente. El hombre fiel se preocupa no de lo que él puede lograr, sino de lo que puede lograr y ser la generación que viene después de él. No tiene celos de la generación de jóvenes. Pablo le estaba dejando, el apóstol Pablo, una plataforma a su discípulo, al joven Timoteo. Virtió en él las enseñanzas, la vida, el carácter, la formación. Le dedicó tiempo de formación y le enseñó y le dijo: escúchame bien, tú haz lo mismo. Así como yo me vertí en ti, así como yo dediqué tiempo, fui fiel a ti en la formación.
Fui fiel a ti en la impartición del carácter. Hazlo tú también con hombres fieles, para que el reino y la obra de Dios no se detengan, sino que el reino de Dios permanezca, la iglesia, el servicio a Dios, la voluntad de Dios permanezca. Eso fue lo que garantizó Jesús al formar el corazón de sus discípulos, al formarlos en fidelidad, en obediencia, en lealtad, en amor, en unidad, en integridad. Se garantizó. Y mire lo que sucedió en el libro de los Hechos, que aunque Jesús culminó su labor, el Espíritu Santo vino y halló corazones fieles que habían sido procesados. Y vemos el glorioso avivamiento del libro de los Hechos, y un avivamiento que continuó generación tras generación. Yo le oro a Dios que me permita a ti y a mí, líder, servidor, alguien que estás al frente, no solamente uses a la gente que Dios te ha puesto en administración, fórmalos. Viértete en ellos, trabaja con su carácter, saca tiempo de valor para hablarle los principios que te han llevado a ti a ser quien eres. Transmítele a tu generación, a tus hijos naturales, a los líderes seguidores que demandan de ti. Toma de tu tiempo para revelarle los secretos, los procesos. Mire lo que le dice Pablo, le dice Timoteo, vas a sufrir penalidades conmigo. O sea, vas a necesitar la fidelidad porque vas a ser probado en penalidades. Vas a ser probado como buen soldado de Jesucristo. Y le dice una de las pruebas es que no te vas a enredar en los negocios de la vida, sino que te vas a enfocar en este principio. Esta es una de las cosas que yo más percibo en mi vida, con mi corazón. Escucha esto: agradar al que te llamó y te reclutó como soldado. Maravilloso esto. Esto es algo que debes buscar siempre en tu servicio. Agradar al que te llamó a esta obra del ministerio. Me contaba en una ocasión un hombre de Dios, un ejemplo, un testimonio de los ángeles enviados por Dios a la tierra a cumplir un trabajo y una misión. Uno de ellos a liderizar un poderoso mover de salvación y avivamiento en una nación de la tierra. El ángel salió con muchísima alegría, pero a otro ángel se le asignó el estar en un callejón oscuro, sin gente, sin ningún tipo de obra relevante o que tuviese reconocimiento o que tuviese grandes frutos. Al cabo de un tiempo, ese ángel, en ese lugar oscuro, en ese callejón donde parecía que no estaba haciendo algún tipo de labor importante, finalmente un mendigo es librado del mal por causa de la presencia de ese ángel. El otro liderizó un movimiento espiritual en una nación entera. Cuando los dos ángeles regresan al cielo, esto es una anécdota para explicarle a usted un principio. Otros ángeles que estaban allí le preguntan y le dicen: ¿por qué tanta felicidad en ti si tú fuiste a un callejón oscuro y estuviste mucho tiempo allí para que solo un mendigo se salvara? Mira al otro ángel lo mucho que logró, a lo cual respondió este ángel: porque mi alegría y mi satisfacción no es la obra o el tamaño de la obra que me mandan a hacer, sino obedecer y agradar al que me envió. Y yo cumplí mi labor y lo agradé, y esa es mi felicidad, agradarlo a él. Cuando usted tiene un corazón fiel, no se va a dejar tentar por la grandeza de la asignación que le den. En lo pequeño serás fiel, porque Dios te mandó a ese nivel. Y una vez que cumplas y seas fiel en lo poco, Dios te promocionará a lo mucho y te delegará. Pero tu alegría, la alegría del fiel, es agradar al que lo envió, no el tamaño de la obra
que le mandaron a hacer. Ahí es donde mucha gente dice, pero Dios me puso a hacer esto tan pequeño. Pero ¿por qué Dios no me puso en la grandeza? ¿O por qué me envió a esta gente? ¿O por qué me envió a esta tierra a tan sencilla? ¿Por qué no me puso en una capital? ¿Por qué no me envió a otro país? ¿Por qué tengo que servir aquí con este poquito de personas? Porque el infiel le importa la gloria de la obra, pero el fiel le importa la gloria del Señor que lo envió. Nunca se olvide de eso. Voy a leerte Números capítulo 12, versos 6 al 8. Estamos hoy en nuestra formación ministerial para líderes y servidores, para gente que quiere crecer en su carácter. Y lo estoy haciendo abierto porque hay mucha gente en las redes sociales que necesita ser formado en su corazón para ser confiables, para servir a Dios. Escuche esto. Números capítulo 12, verso 6 dice, y él les dijo, oí ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión y en sueños hablaré con él. No así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente hablaré, y no por figuras, y él verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Qué está diciéndole Dios, en este caso a la hermana de Moisés? Le está diciendo a sus hermanos. Le dice, con ustedes, por cuanto no han sido completamente fieles delante de mí y a mis ojos, yo le voy a hablar a ustedes, aunque tengan el don de profecía, aunque se crean los grandes predicadores. Mi conexión con ustedes, dice Dios, por cuanto la fidelidad no es lo primero en ustedes, dice, les apareceré en visión, en sueños les hablaré. Dice, veo a mi siervo Moisés. Yo quiero ser ese siervo. Dios mío, en este verso es uno de mis sueños. Dios dice, a mi siervo Moisés, por cuanto ha sido fiel en toda mi casa. En toda mi casa voy a establecer, cuando yo hable con Moisés, voy a establecer una conversación cara a cara con mi siervo Moisés. Aquí está hablando de presencia y de gloria, indicando que Dios al fiel le da la confianza de conocerle cara a cara. Dios se le revela al fiel. Oh Dios mío, Señor, mira nuestro corazón y ayúdanos a ser fieles. Dice, le hablaré claramente. No le hablaré por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Qué clase de recompensa? Las recompensas no son solamente éxito visible a los ojos de los hombres. La recompensa es que Dios dice, voy a tener intimidad. Me va a mirar cara a cara. Le hablaré claramente, le revelaré claramente mis propósitos. Y reprende a Aarón y a María y les dice, ¿por qué ustedes mirando que mi siervo es fiel a mí y cómo yo lo amo, ustedes no han tenido temor delante de mí para hablar mal de mi siervo? ¡Guau, Dios mío! ¿Cómo esta gente fue hallada infiel por hablar mal de Moisés, que Dios lo veía fiel? Qué duro es meterse, qué triste es perder el don más grande de tener la presencia de Dios y que Dios nos hable cara a cara por caer en la tentación de hablar mal de un siervo de Dios. Aquí hay algo tremendo, escúchame, la prueba a David es que Saúl, siendo autoridad para David, y aunque era un hombre infiel a Dios, David no se atrevió
a hablar mal de Saúl, ni mucho menos tocar su manto en ninguna manera, porque David conocía un principio, que aunque Saúl estaba mal delante de Dios, era Dios el que lo había escogido y lo había colocado allí. Y que tocar el manto de una autoridad que Dios ha puesto no era rebelión contra la autoridad, era rebelión contra el Dios que lo puso. Y David dijo, Dios me libre de tocar el manto de Saúl. Si David hubiese hecho eso, no hubiese ganado la confianza de Dios para Dios delegarle lo que luego le delegó. Ser el rey con mayor éxito, porque la presencia de Dios acompañó. La característica más grande del reinado de David es que la presencia de Dios estaba con él y lo acompañó aún en medio de los errores. Una de las cosas y de los errores más grandes que tiene un infiel, ¿sabe cuál es? Que ve fallas en los demás, pero no ve los errores propios. El infiel y traicionero de corazón siempre anda mirando el defecto y sobre todo en alguna autoridad que Dios ha puesto sobre él. ¿Usted cree que David no sabía que tenía errores? ¿Usted cree que David no sabía que iba a cometer fallas? Por eso escúchame bien esto. El que es fiel en el momento de la debilidad o el error de una autoridad, lo cosechará misericordia y gracia en el día de su propio error. ¿Sabe qué pasó cuando David falló? ¿Sabe qué pasó cuando David mintió? ¿Sabe qué pasó cuando David cometió un pecado grande delante del pueblo y delante de Dios? Que cuando se humilló, halló misericordia. El cambio, Saúl apenas falló, y esto siempre le pasa al infiel. El infiel, como no tiene misericordia del que está a su alrededor y comete errores, el día que él comete el error, la sentencia es lo que él le declaró a la otra persona. Por eso la Biblia dice, oh hombre, tú que juzgas y condenas a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que criticas a otro, harás lo mismo. Todos vamos a tener fallas en el camino de nuestro servicio a Dios. Unos por su fidelidad hallarán gracia, perdón y misericordia. Y escuche esto, Dios no los quitará de su servicio. Vinieron consecuencias a David, pero no fue quitado. En cambio, Saúl, por su mal corazón, como se rebeló contra su autoridad, ¿sabía usted que Saúl buscó matar al mismo profeta que lo ungió? ¿Sabía usted que Saúl mató a los sacerdotes que oraban por él? ¿Sabía usted que Saúl persiguió a los que lo ayudaron a llegar al trono y a ganar batallas? Saúl no fue fiel ni a Dios, ni a sus autoridades, ni a los que lo ayudaron, ni tampoco a su pueblo y a su ejército. Yo no quiero caer en la carrera, yo quiero mantenerme. Yo bendigo a cada hombre y mujer que Dios ha puesto en mi camino y me ha dado una enseñanza. Me ha levantado, me ha ayudado, me ha dado un consejo. Yo bendigo a cada autoridad espiritual que me ha dado la mano en momentos donde yo no he sabido, que creyeron en mí cuando yo no era nadie. Bendigo desde la vida de mi abuelo Segundo Blanco, mi mayor formador, mi mayor guía, el hombre que más valores ha establecido en mi vida y el hombre que puso los fundamentos para que hoy yo sea lo que soy, virtió su vida en mí. Mis padres, Alirio Blanco, mi madre, Adelaida Figueroa, la bendigo, los bendigo por transmitir y sembrar en mí. Cada uno de ellos puso valores, pero Dios puso en mi camino amigos, consejeros, y puso en mi camino a un hombre de Dios, apóstol Nahum Rosario, padre espiritual, junto a su esposa, la madre Minerva de Rosario. Sembraron en mí, continuaron valores y aún lo hacen mi apóstol y padre espiritual Javier Bertucci.
Rebeca de Bertucci, y con ellos amigos, pastores, hermanos que han estado a mi lado, que me han dado un consejo oportuno, que me han dado un ejemplo, los bendigo, pero no solo a ellos. ¿Sabe cuánta gente en estos 23 años que tengo de servicio a Dios, gente buena, Dios ha puesto a mi lado a ayudarme? Gente que sembró parte de sus vidas, de su tiempo, de su esfuerzo por creer en este llamado y en este ministerio. Yo los bendigo a cada uno. Y yo espero ser fiel a Dios y a cada persona. A cada persona que Dios ponga en mi camino, honrarlos, bendecirlos. Por eso hago esto, por eso hago lo que hago, para retribuir y dar de lo que he recibido. Y en el camino he cometido fallas, he tenido errores, me he sentido débil, pero en el camino he recibido la asistencia y el favor de Dios. Él ha guardado mi corazón de no ser infiel. Y voy terminando esta enseñanza. Voy terminándola en estos principios. Primera de Samuel capítulo 2, verso 34 y 35. Primera de Samuel capítulo 2, verso 34 y 35. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines. Ambos morirán en un día. Pero yo me levantaré o me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Eran los tiempos del profeta Elí, del sacerdote en la casa de Dios, pero no supo trabajar y formar la fidelidad en el corazón de sus hijos. Sus hijos se levantaron en la casa de Dios sin temor de Dios en su corazón. Se levantaron siendo malos y perversos. Se levantaron siendo gente que no honraba la santidad de Dios y al pueblo de Dios, burlándose de Dios. Y lo triste es que Dios le dice: por cuanto no has sido fiel, aún con tu familia, levantando a tus hijos, ellos serán apartados, en este caso aún de sus propias vidas. En el Antiguo Testamento era así. Gloria a Dios que estamos en un pacto de gracia, pero sin embargo hay leyes y principios espirituales que se aplican. Hombres infieles divididos en su corazón no tienen herederos, no tienen legado para el mañana. Se corta en ellos la generación de llamados al ministerio y al servicio a Dios. Y Dios dice: pero yo no me voy a quedar sin un sacerdote, me levantaré, me procuraré de un jovencito un corazón fiel. Me levantaré esta nueva generación, este legado que yo levanto, de un sacerdote fiel desde su niñez y desde su juventud. Aquí hay algo importante: tenemos que trabajar en los jóvenes. Tenemos que enseñarle valores, pero también modelárselos. Tenemos que darles el ejemplo y dedicar tiempo para formarles los fundamentos de su corazón. Y dice: este sacerdote será fiel porque hará las cosas conforme a mi corazón y a mi alma. Y mire las promesas de la promoción de Dios. Yo declaro esto sobre tu vida, servidor. Yo declaro esto sobre tu vida, líder, pastor. Yo declaro esto sobre tu vida, discípulo, seguidor de Cristo, hijo de Dios que estás comenzando la carrera del evangelio. Yo declaro esto para tu vida. Dios dice: al fiel le edificaré una casa firme. ¡Wow! Mire, si hay algo que yo he aprendido en estos 23 años de servicio a Dios, es que un hombre fiel, aunque lo ataquen, aunque lo critiquen, aunque murmuren de él, aunque levanten calumnias, persecuciones, blasfemias, críticas, aunque lo señalen, aunque lo condenen, su casa no caerá. Su llamado será firme. Una y otra vez Dios lo ayudará a que en medio de esas persecuciones, y esa es la molestia del infiel,
que la casa del fiel está firme y no cae, que mientras más le tira piedra, la recoge y hace otro castillo más grande. Y es algo impresionante porque no es de la habilidad de ese hombre, porque la gente dice, ¿cómo una persona teniendo tantos errores no cae? ¿Cómo teniendo tantos errores no se le destruye su llamado, aunque hemos querido que se le destruya? ¿Y sabe qué dice Dios? Porque yo a ese corazón le hago una casa firme, le edificaré una casa firme y su casa no caerá, y andará delante de mí todos los días, y andará ungido. Gloria al Señor, qué maravilloso. Cómo Dios confía. ¿De quién está hablando Dios? Tanto de Samuel, pero también de David y también de Jesús. Una línea profética de llamados de fidelidad. Yo deseo ser de los de la línea de llamado y servicio de fidelidad, porque Dios te va a delegar una unción. Dios te va a hacer casa firme. Tus hijos y tu descendencia también servirán a Dios con los mismos principios y con los mismos fundamentos en el poderoso nombre de mi Señor Jesucristo. Y termino en Nehemías capítulo 9, versos 7 y 8. Esto te va a bendecir. Esto te va a bendecir. Estoy cerrando mi enseñanza de formación ministerial para líderes y servidores, para hijos de Dios, para discípulos que quieren ser útiles sirviendo a Dios. La fidelidad es la llave de la promoción. La fidelidad es la llave de la promoción. Y termino aquí en Nehemías 9, versos 7 y 8. Dice, tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre Abraham y hallaste fiel su corazón delante de ti. ¡Guau! Yo me asombro que Dios tuvo que ir a un pueblo pagano, encontrar a un idólatra en una tierra de Ur de los Caldeos. Dios buscó, pero halló en Abraham. Cuando Abraham, sin la H, Abraham, la interpretación de ese nombre es hombre enorgullecido, altivo. Y Dios lo mira y dice, pero tiene un corazón diferente. Yo le oro a Dios que Dios no tenga que buscar afuera lo que no encontró en su iglesia. Yo le pido a Dios que no tenga que buscar afuera porque no encontró ese corazón fiel en los hijos de la casa. Que Dios tenga que llamar a otro de lejos porque los que están en la ciudad y en la tierra no tienen el corazón correcto. Y Dios lo llamó y le cambió el nombre y lo puso Padre de multitudes, Padre de la fe. E hiciste pacto con él. Mire, por eso es que Dios es fiel. La Biblia habla de Dios como un Dios fiel. ¿Qué es la fidelidad de Dios hacia ti? Un pacto inquebrantable de amor. Un pacto inquebrantable hacia ti de perdón. Un pacto inquebrantable de ayuda. Dios es fiel hacia los que le aman, hacia los que tienen este corazón noble. ¿Sabe qué dice Dios? No te voy a dejar en manos de tus enemigos. No te voy a dejar en vergüenza de lo que te he prometido. Hago pacto contigo, hago un contrato espiritual donde doy mi palabra y mi propia vida, que estaré contigo y te acompañaré y cumpliré todo lo que he prometido. Es un pacto de grandeza, es un pacto que te acompañaré. Mi fidelidad hacia ti no la romperá nadie. Por eso es que entre un Dios fiel y un corazón fiel en la tierra, no cabe un tercero ahí, aunque venga gente y los acusen y le digan, mire, pero es que esa persona, pero es que Abraham se equivocó, pero es que Abraham tuvo un hijo con Agar, pero es que Abraham cometió errores, pero Dios dice, mi pacto es directo con él, mi fidelidad
ha hecho un pacto con su corazón y ahí no cabe nadie más. Y dice Dios, y prometo que te daré la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo, del jerjeseo y como dice mi apóstol y de todos los feos, para darla a su descendencia y cumplirle la palabra, porque eres justo. ¡Ah! ¡Guau! ¡Qué clase de verso! ¡Qué clase de principio! ¡Qué clase de enseñanza! Dios dice, he hallado ese corazón fiel y establecí un pacto con él. Pero mi pacto va a perdurar para sus hijos y su generación. Y mi pacto será este. Yo estaré con él y le entregaré la tierra. Oiga esto, porque esto sí te va a reventar los límites de que tú tenías de la fidelidad. ¿Sabe qué dice Dios? Al que es fiel, le daré la tierra, los frutos y las bendiciones del infiel. Se lo quitaré al infiel y se lo daré al fiel por mi pacto. Y no solamente se lo daré a él, se lo daré a su descendencia y le cumpliré la palabra que le he dado porque lo he hallado justo. Cuando Jesús habló de los talentos, que le entregó talentos a los siervos, un señor de la casa, a uno le entregó 5, a otro 2, a otro 1. Dice que luego vino a ver qué habían hecho con los talentos. Y el que tenía 5, Señor, le dijo, he trabajado y he multiplicado los talentos. Tú me diste 5 y te entrego cuenta. Ve, el fiel entrega cuentas. Se alegra porque sabe que no le pertenece. Y aquí te traigo 10 talentos. ¿Qué le dijo el Señor? Buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y le dijo, ahora trabaja con los 10 talentos. Se da cuenta que la fidelidad le va delegando a usted responsabilidad y le va delegando más confianza. Ahora el que tenía 5, ahora tenía 10. Vino el de 2 y pasó lo mismo. Te traje 4 y Dios le dijo, buen siervo y fiel. Pero al que tenía 1 dijo, Señor, yo temía en mi corazón que tú eres un hombre duro. No conocía a su Señor primero que nada. Y escondí el talento, o sea, fue infiel, fue necio, le dijo, siervo malo y negligente. No has sido fiel en lo poco. Y le pasó algo, escuche esto. Le quitó el Señor el talento y se lo dio al que tenía más. Se lo dio al que tenía 10. Le quitó el talento al infiel y se lo dio al que había sido fiel. Eso fue lo que le pasó en la vida a Abraham. Abraham, por la fidelidad donde quiera que iba, Dios le quitaba al infiel, al impío, al injusto, y se lo pasaba a las manos, no solamente de Abraham, sino de su descendencia, y le delegó tierra. Hay gente que dice, Señor, dame una tierra buena. Y Dios dice, muéstrame tu fidelidad y tu corazón, y haré pacto contigo y te entregaré las tierras de los que te persiguen. Te entregaré las tierras de los injustos. Te entregaré las tierras, todas las tierras de los que te atacan. Les quitaré su talento y los pondré en tus manos. Porque el principio es, al que ha sido fiel en lo poco, lo mucho se le dará. Y el que usa bien lo que se le ha confiado, se le dará más. Pero el que no usa bien lo que se le ha confiado, aún lo que tiene se le quitará para dárselo al que ha sido fiel. Yo declaro en el nombre de Jesús que la fidelidad traerá recompensa. No te salgas de ella. No vayas a cometer el error de la tentación ante la presión, ante lo que no entiendes o aún ante la injusticia, de salirte del principio de la fidelidad y la honra. Humilla tu corazón y agradece. Bendice y no toques esos mantos, ni el de Dios, ni el de tus autoridades, ni el de tu familia, ni el de tu cónyuge, ni de los que están a tu alrededor, ni mucho menos de los que están bajo tu autoridad. Mantente allí, amando, ayudando y bendiciendo, porque Dios va a tomar de tu corazón para levantar una generación de hombres y mujeres idóneas. No hay mayor satisfacción de un fiel
que ver a su generación, a su descendencia y a sus hijos andando en el camino de la verdad. Voy a orar para cerrar nuestra enseñanza en el nombre de Jesús. La fidelidad es la llave de la promoción. ¿Están listos para orar conmigo algunos minutos? Padre, yo oro en el nombre de Jesús por este tiempo de enseñanza. Yo oro en el nombre de Jesús por cada persona que has traído a escuchar estos principios, a purificar el corazón, a entrenarse y formarse y ser corregido, Señor, en errores que quizás el mundo nos ha traído, Padre, pero yo declaro ahora el carácter de Cristo en cada discípulo, en cada líder seguidor, en los hijos de Dios que están comenzando esta carrera del Evangelio, en aquellos que desean ser como Jesús. Padre, límpianos de errores. Ahora en este momento te lo pido en el glorioso nombre de mi Señor Jesucristo. Danos, Señor, el corazón correcto. Trata en lo profundo, Señor, con los designios de nuestro corazón para poder agradarte en esta obra que nos ha llamado a servirte. Enséñanos a ser agradecidos, leales, íntegros, honestos, puros de corazón. Enséñanos, Señor, enséñanos a ser confiables, a mantenernos conectados a la fuente de donde estamos recibiendo bendición, a no rebelarnos de creer, Señor, que ahora la obra es nuestra y apropiarnos de lo que no nos pertenece. Enséñanos en la fidelidad de entregar cuentas claras de la administración, Señor, de los secretos del reino de Dios que nos has confiado. Enséñanos a multiplicar los talentos que nos has entregado para presentarlos delante de ti como el Señor de la obra, Señor, y ponerlos y ser fiel en lo poco. Señor, que no hayan corazones llenos de ambición, que solamente quieran, Señor, grandes responsabilidades para ser honrados por los hombres. Que seamos fieles en las pequeñas labores, aún en la más sencilla que tú nos hayas delegado, porque la fidelidad se trata de agradar al que nos encomendó la tarea. No, Señor, la grandeza de la tarea, no, Señor, solamente la honra, Padre, de los hombres o el aplauso público. No, Padre, no se trata de resultados, se trata de fidelidad, obediencia y lealtad hacia ti. Aún en las pequeñas labores lo haré con todo mi corazón, con toda mi entrega. Aún en la tierra más difícil, con las personas más difíciles, yo seré fiel en los principios de transmitirle lo que tú me has enseñado a mí. No me guardaré solo para mí, Señor, estos principios. Los daré a la próxima generación. Bendeciré, Señor, a los jóvenes. Bendeciré a la generación que viene tras de mí con deseos de aprender para que ellos lleven las labores de ministerio y de servicio a Dios mucho más grande que lo que tú me has permitido a mí hacer, Señor. Y esa será mi satisfacción y mi honra, ver que mi generación tras de mí haga una obra para Dios más grande que la que tú nos has permitido hacer a nosotros en esta generación. Bendigo a cada líder, a cada servidor. Guárdanos de la tentación de hacerlo a nuestra manera. Guárdanos de la tentación de servir en nuestra propia voluntad. Guárdanos de la tentación de querer hacerlo en nuestros propios planes. Solo el plan de Dios prevalecerá y yo haré las cosas conforme a tu voluntad, a tu deseo, a tu corazón y a tu mente, mi precioso Dios. Llénanos con el Espíritu Santo. Llénanos, Señor, para caminar en los principios del carácter de Cristo y ponerlos en práctica y ver en mi tiempo y en mi generación un poderoso avivamiento para la gloria de Dios. Limpia los corazones de errores. Si tú te has visto en este espejo de la palabra y en esta formación, corrige tu camino, purifica tu andar y pide la recompensa más grande, el honor que tuvo Moisés, que tuvo Abraham. Cara a cara le hablaré a mi siervo fiel. Señor, ese es mi deseo, que tú te reveles a mí cara a cara. Le hablaré,
directamente le haré comprender mis caminos, por cuanto ha sido fiel en toda mi casa. En el nombre de Jesús, declaro que esa fidelidad en tu corazón te hará llegar hasta el final de la carrera. El fiel nunca abandona, nunca renuncia, nunca se entrega ni da la espalda. Permanece hasta el fin. Declaro este espíritu sobre ti. Permanecerás hasta el fin en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.